Hay una secta del pentecostalismo que se llama pentecostalismo unicitario, y la razón por la que este movimiento es peligroso es porque niega la doctrina de la Trinidad. Enseñan que la Trinidad es pagana, que no son tres personas en un solo Dios, que comparten la misma divinidad y la misma naturaleza, que es lo que conocemos como la Trinidad, tres personas, un solo Dios, sino que enseñan que Jesús es la única persona y Él se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero no son tres personas diferentes en unidad, sino Jesús cambiando de rol. También enseñan que Jesús es la única identidad verdadera de Dios. Una de las formas de reconocer este movimiento es porque bautizan en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un pasaje que destruye completamente esta idea. Es el más sencillo, el más directo, es el más claro, es Juan 8. Aquí habla Jesús a los judíos. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Aquí está citando Deuteronomio, donde dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Y también el caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Jesús también los llama a dos hombres. Si el Padre y el Hijo son la misma persona, no serían dos personas dando testimonio, sino sería una sola persona. Esta doctrina de bautizar solo en el nombre de Jesús la utilizan a partir de unos versículos sacados de contexto de Hechos. En el libro de Hechos, Pablo les estaba hablando a los judaizantes, los cuales aceptaban al Padre, pero negaban al Hijo. Y Pablo pone un énfasis en Jesús porque Jesús era a quien rechazaban, y Pablo les estaba hablando de cómo Jesús es el que nos reconcilia con el Padre y es el camino a la salvación. Ahora, hay muchas ramas en el pentecostalismo que utilizan el libro de Hechos para intentar sacar doctrinas aplicables a la iglesia actual. Pero el problema es que Hechos no es un libro doctrinal con el propósito de establecer doctrina aplicable a la iglesia actual, sino que es un libro de género narrativo o histórico que narra un periodo de transición del antiguo pacto al nuevo pacto, del judaísmo al cristianismo, del templo terrenal a un templo espiritual. Entonces es una época de transición, y si queremos aprender sobre doctrina, podríamos acudir a libros como Gálatas, Romanos, Colosenses. Cada libro tiene un género literario, tiene un propósito, tiene una audiencia y tiene un contexto. Pero este pasaje en Hechos no es Pablo dándonos doctrina de cómo debemos bautizar, sino que es un diálogo entre él y los judíos. Hay pasajes que sí podrían servirnos de ayuda al saber cómo es que debemos bautizar en el final del Evangelio, donde Jesús nos dice, bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una orden de Jesús. El contexto del capítulo es que Jesús está mandándonos a nosotros actualmente a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Puede que a partir de esto surja confusión si en realidad Jesús es Dios o no es Dios. Pero sí, aunque sea difícil de entender, Jesús no es la misma persona que el Padre ni que el Espíritu Santo. Son tres personas, pero las tres personas comparten la misma divinidad, la misma esencia, la misma naturaleza divina, y son 100% Dios. Jesús no es una parte de Dios, sino que es 100% Dios. El Padre es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. Debemos tomar en cuenta también pasajes que nos hablan
de la divinidad de Jesús y de cómo Jesús es uno con Dios y es Dios. Por ejemplo, Isaías 44:6 y Apocalipsis 1 del 17 al 18. En Isaías 44:6 nos dice: Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces aquí Dios se presenta como el primero y el último, y nos dice que fuera de Él no hay Dios. Entonces, ¿quién es Dios? El primero y el último. ¿Cuántos primeros y últimos hay? Solo uno. No hay otro primero y último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Y en Apocalipsis 1 nos dice: Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces aquí nos habla el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Dios. No hay otro primero y último. Y nos dice que es el que vive y estuvo muerto. Entonces, ¿cuándo fue que Dios, el primero y el último, murió y resucitó? Nos está hablando Jesús. Pero no podríamos decir que el Espíritu Santo murió y resucitó, o que el Padre murió y resucitó, sino que fue el Hijo de Dios, Jesús, que es Dios, quien murió y resucitó. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. En Génesis 1, Dios dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y después en el versículo 26, y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es importante porque nos muestra que Dios, cuando se habla a sí mismo, se habla en plural y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios aquí no está hablándole a ángeles o a un concilio de seres divinos o a distintos dioses o arcángeles, sino que se está hablando a sí mismo. ¿Y por qué podemos comprobar esto? Porque después dice: Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Si Dios le estuviera hablando a los ángeles o a los arcángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces diría que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y de los ángeles y de los arcángeles, o de quien sea que Dios estaba hablándole. Pero aquí nos dice que no, Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Esta es la forma en la que podemos saber que desde el primer capítulo Dios nos está mostrando que Él, siendo un solo Dios, contiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y se oyó una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido.